Esta semana vamos a seguir analizando el proceso de la investigación. Ya hablamos de la idea, del tema de estudio y de la delimitación del objeto de estudio. Y en esta clase nos vamos a adentrar de lleno en la pregunta problema de investigación. Dentro de los contenidos que vamos a ver, vamos a definir el concepto de problema, vamos a ver los criterios de redacción. Vamos a diferenciar a la pregunta de investigación de la pregunta clínica, a discutir los criterios de pertinencia de la pregunta de investigación, vamos a hablar de su estructura y clasificación y finalmente vamos a distinguir algunas particularidades de la pregunta de investigación cualitativa. Respecto a los momentos de investigación, seguimos dentro del momento proyectivo de la investigación. Es en esta parte en la que ordenamos, sistematizamos y planteamos el problema y formulamos las preguntas de investigación. En las clases anteriores mencionamos que las ideas investigables surgen básicamente como respuesta a una necesidad o problema. Y acá vamos a enfatizar la importancia de definir claramente cuál es el problema de investigación. Si se identifica, se especifica y se redacta claramente este problema de manera que refleje exactamente qué es lo que se quiere investigar y cuál es el interés particular del investigador, la investigación va a poder ocurrir, digamos, proceder con mayor facilidad y fluidez y se van a evitar errores no forzados. Esto quiere decir errores evitables. ¿Y qué es esto que tenemos que definir, digamos, con mayor precisión, con la mayor precisión posible? ¿Qué es un problema? Bueno, existen distintas definiciones. Nosotros vamos a tomar la de Rovere, que define un problema como una brecha entre la realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado observador, sea este individual o colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos en el medio a esta persona o grupo de personas o comunidad que detecta una diferencia entre la realidad que observa y el valor deseado de esa realidad. Y entonces se genera una tensión entre esas dos realidades, digamos, que generan el problema. Vemos que hay una situación en la que la información es insuficiente para generar conclusiones. A esto nosotros le llamamos vacío de conocimiento o gap de conocimiento. ¿Sí? Es algo que no sabemos, algo a lo que la comunidad científica todavía no le ha encontrado respuesta. La identificación y definición del problema de investigación nos va a resultar más o menos difícil dependiendo del conocimiento que tengamos en el campo de estudio, ¿sí? También puede depender de otras cuestiones. Si hay investigadores que son particularmente más creativos o más perspicaces y que van a tener más facilidad de encontrar temas y preguntas de investigación novedosas, interesantes y van a poder definirlas más fácilmente, ¿sí? Pero para el resto de los mortales, lo que nos va a ayudar en esta tarea, digamos, es la práctica de la lectura sistemática de los textos y de investigaciones del tema de estudio, la práctica de la mirada crítica y la reflexión continua y profunda en esta literatura, digamos, de nuestra área de interés. Existen ciertos criterios que, que fueron establecidos, bueno, por distintos autores para la redacción del problema de investigación. Nosotros vamos a tomar los que estableció Kerlinger, que están citados en el apunte de Pineda, que ustedes tienen como bibliografía obligatoria, ¿sí? Lo que él dijo básicamente es que si bien no hay una única receta para formular perfectamente un problema de investigación,
hay ciertos criterios que podemos seguir. Por ejemplo, él en primer lugar estableció que la mayoría de los problemas de investigación, cuando están bien formulados, expresan una relación entre dos o más variables, ¿sí? Esto se da, si bien se da para la mayoría de los problemas, hay algunos problemas que no expresan relación entre variables, eh, y que los vamos a ver en algunos ejemplos más adelante, que son particularmente los que se refieren a investigaciones descriptivas. eh, pero bueno, ya lo vamos a abordar en unos minutos. Luego él plantea que el problema tiene que estar formulado de lo más claramente posible, sin ambigüedades y en forma de pregunta, de manera de establecer, digamos, una pregunta de investigación, porque él dice que la pregunta es la forma más directa y simple de expresar un problema, más simple, digamos, que con un enunciado. El tercer criterio, que es a veces el más difícil de satisfacer, implica que tanto el problema, ¿sí?, como la forma en que se enuncia implican la posibilidad de ser sometidos a una prueba empírica. Esto quiere decir que tiene que enunciarse una relación real entre variables y que esas variables tienen, y esa relación, digamos, tiene que ser medible. Si esto no se cumple, entonces por más interesante que sea la pregunta, no es una pregunta científica de investigación. Luego podemos agregar que para algunos estudios es importante también definir la temporalidad y el espacio, ya que estas dimensiones pueden variar. Por ejemplo, bueno, en epidemiología es muy importante, ¿sí? Lo que yo mido hoy en Mar del Plata puede ser distinto a lo que se midió en otra ciudad en otro año. Y por último, también resulta importante definir la población de interés para el estudio. Tengo acá un ejemplo que sería cuáles son algunos factores socioeconómicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes del programa de auxiliares de enfermería del Centro Nacional de Adiestramiento en Honduras durante el año 1989. Sí, acá podemos distinguir primero la relación entre las dos variables. Uno son los factores socioeconómicos y culturales, eso por un lado, y por el otro el rendimiento académico. Segundo, podemos decir que está formulada como una pregunta. Tercero, podemos decir que las variables son medibles, digamos, esa relación se puede medir. Está definido el lugar y la fecha, que sería Honduras 1989, y se menciona a la población de estudio, que serían los auxiliares de enfermería del Centro Nacional de Adiestramiento. Podemos decir entonces que la pregunta de investigación es un interrogante estructurado que hace el investigador sobre un tema de interés a partir de un problema que la comunidad científica no tiene resuelto. Las preguntas de investigación son diferentes a las preguntas clínicas, ¿sí? No son preguntas clínicas. Una pregunta clínica tiene por objetivo resolver un interrogante que tiene alcance individual, algo que yo no sé, pero que no tiene relevancia para toda la comunidad científica, ¿sí? Porque eso ya está resuelto. Alguien más lo resolvió. La pregunta clínica se responde a través de la medicina basada en la evidencia. Si busco en la literatura, voy a encontrar una respuesta. Si es muy básica, estará en los libros de texto. Y si es más compleja o nueva, estará en las publicaciones específicas más recientes. En cambio, la pregunta de investigación está señalando un vacío de conocimiento, algo que todavía nadie exploró
o que se está explorando, pero para la cual todavía no hay respuesta. Y acá vamos a hablar de cómo saber si la pregunta es pertinente, cómo podemos evaluar nuestra pregunta de investigación. Esto nos compete, digamos, es particularmente relevante cuando somos nosotros los que formulamos la pregunta y vamos a realizar la investigación. Hay criterios establecidos para la evaluación de preguntas de investigación que se denomina FINER. ¿Sí? Estas siglas se refieren a la factibilidad, al interés, a la novedad, a la ética y a la relevancia de la pregunta. ¿Qué es factibilidad? Bueno, cuando hablamos de esto nos preguntamos, nuestra pregunta, ¿es factible? ¿Se puede llevar a cabo? ¿Cómo sabemos esto? Digamos, tenemos que conocer de antemano con qué recursos contamos, con qué limitaciones nos enfrentamos. Sí, y en particular nos estamos refiriendo a ver si contamos con los recursos humanos, con los recursos económicos, si tenemos acceso a la información que necesitamos, si tenemos acceso a los materiales que necesitamos. Todo esto tiene que ser evaluado de antemano para ver si contamos con los recursos suficientes para poder contestar la pregunta de investigación antes de empezar a invertir tiempo, dinero, digamos, esfuerzo en la proyección de este estudio. El interés, digamos, se refiere, es interesante para el investigador, me interesa. Eh, digamos, como investigador les aseguro que no hay nada peor que investigar algo que no nos interesa, no nos llama, porque digamos que para poder llegar a conclusiones uno necesita estar motivado y para estar motivado te tiene que interesar mínimamente lo que estás investigando. Esta pregunta es novedosa, ¿qué hace? ¿Confirma, refuta, amplía algún hallazgo previo? ¿Proporciona información nueva? ¿Hay nuevos resultados? Eh, bueno, con respecto a la ética, claramente la pregunta tiene que seguir criterios éticos establecidos por la comunidad científica, que estos están, digamos, establecidos en la Declaración de Helsinki. Y por último, pero no menos importante, tiene que ser relevante, relevante para la ciencia, para la sociedad, para la comunidad, para los gobiernos, la política sanitaria, las prácticas clínicas, digamos, eh, tiene que ser relevante. Y en general, una buena pregunta de investigación eh, cuando se contesta no es que cierra puertas, sino que abre muchas otras. Digamos, funciona como una base para investigaciones futuras. Y voy a mencionar acá una estrategia de formulación de preguntas de investigación para un caso en particular de las preguntas referidas a diseños cuantitativos analíticos para establecer relación entre variables. Eh, Digamos que esta estructura se usa, por ejemplo, para ensayos clínicos aleatorizados y, digamos, es bueno, una estructura básica, se denomina PICO o PICOT también, que, eh, bueno, tiene variaciones, sí, digamos que lo vamos a ver en los ejemplos. Pero bueno, esta estrategia, esta estructura, digamos, implica 4 o 5 elementos básicos que sería la población target de estudio, la P, ¿no? La I de intervención, la C de que es la prueba con la que comparamos nuestra intervención, la O, que es del inglés outcome o resultados en español, que vamos a medir después de la intervención, y muchas veces se agrega también la T de tiempo, es el tiempo necesario para alcanzar los resultados, ¿sí? Un ejemplo
de una pregunta de investigación con esta estructura sería: en los pacientes adultos con enfermedad diverticular sometidos a cirugía laparoscópica y que cursan complicaciones intraoperatorias, la laparoscopía guiada por mano produce mayor rapidez en la recuperación funcional y menor incidencia de complicaciones que la cirugía abierta en los 7 días siguientes a la intervención. Eh, Acá pueden ver, por ejemplo, cuál es la población. La población sería entonces los pacientes adultos con divertículos, ¿sí? A los que se les complicó la operación. La intervención, ¿cuál sería? Sería la laparoscopía guiada por mano. ¿Y con qué lo comparamos? Con abrirlo directamente, con una operación tradicional. ¿Qué resultados voy a medir? ¿Cuál es el outcome? Sería la velocidad de recuperación, o la incidencia de complicaciones postoperatorias. ¿Y cuándo lo voy a medir? Va a ser dentro de los 7 días de postoperación. Hay una categoría más que no está incluida en este esquema, pero que la vamos a ver en un ratito en los ejemplos, que es la medición. Eh, Esto es la medición del efecto de la intervención. Y con esto nos referimos, por ejemplo, a riesgo, prevalencia, efectividad, especificidad, sensibilidad, validez, confiabilidad. Son todos términos que vamos a ver con detalle más adelante en otras clases, pero es importante que se vayan familiarizando porque van a ir apareciendo. Por ejemplo, ahora aparecen y van a aparecer en algunas de las preguntas de investigación que vamos a usar como ejemplo. Existen distintas formas de clasificar a las preguntas de investigación. Podemos clasificarlas, por ejemplo, según la intencionalidad. Esto es, qué es lo que se pretende con la pregunta que se está formulando. Si, digamos, se está queriendo describir, por ejemplo, un fenómeno, va a ser descriptiva. Si estas preguntas no son particularmente ambiciosas, aparece algún fenómeno nuevo que se desconoce y se describe. Se cuenta lo que se ve. Por ejemplo, la descripción de un caso de un paciente con una enfermedad rara, digamos. Ahora, si se pretende comparar, si se pretenden comparar, por ejemplo, intervenciones, técnicas, exposiciones a determinada gente, vacunas, fármacos, para determinar una asociación con un determinado resultado, ahí ya estamos hablando de una pregunta inferencial o analítica. También podemos clasificarla según su finalidad, esto es, cuál es el resultado específico que se espera del estudio. Si se trata, por ejemplo, de mediciones de variabilidad de aspectos clínicos o epidemiológicos, si se está intentando cuantificar, digamos, la pregunta es de tipo cuantitativa. Pero si lo que se busca como resultado es la exploración de una nueva categoría o se está investigando algún proceso asociado a percepciones, vivencias, digamos, más fenomenológicos, ¿sí? Normalmente se va a tratar de una pregunta cualitativa. Y otra clasificación es el contexto clínico. Esto básicamente define en qué universo o contexto de las actividades clínicas se encuentra la pregunta. Y estas actividades clínicas incluyen 4 prácticas básicas. Una es la etiología o causalidad, que se refiere básicamente a la identificación de factores de riesgo, a las causas u origen de la enfermedad. Después tenemos el diagnóstico, que se basa en la detección de las enfermedades a través de las charlas o exámenes físicos que se dan en la consulta con el paciente o a través, digamos, de estudios de apoyo diagnósticos como laboratorios, radiografías, ecografías. Estos son los estudios paraclínicos. Y después tenemos la intervención, que podría incluir tanto la medicina preventiva como a la curativa, digamos, al tratamiento específicamente. Y por último tenemos el pronóstico, que es la predicción de las consecuencias o de la evolución de la condición en el tiempo.
En la bibliografía obligatoria ustedes tienen un artículo que es una guía para formular la pregunta de investigación en la práctica clínica. Ahí está este cuadro, que lo van a poder ver en detalle. Yo acá hice algunos recortes porque me interesa remarcarles algunos ejemplos de las variantes de estructuras de preguntas de investigación según su clasificación, digamos. Por ejemplo, al principio mencionamos que las preguntas descriptivas normalmente no relacionan variables, ¿sí? Y en este tipo de preguntas tampoco hay intervención, sino que hay, digamos, una observación y una descripción de esto que se observa. Si se fijan en el ejemplo, eh, digamos, hay una medición, que en este caso es la prevalencia, una condición, que es el trastorno paranoico para una población, que sería adultos entre 18 y 45 años, en un lugar y en un tiempo, que es en Suba, Bogotá, 2016. Pero no hay una comparación ni una intervención. En cambio, en el ejemplo que sigue, que se trata de una pregunta analítica, ¿sí? Del contexto clínico de intervención, obviamente sí hay una intervención que sería la administración de eh, fluoxetina, y también hay una comparación con otro tratamiento que sería la psicoterapia, ¿sí? La observación de la ocurrencia o no de un cambio en el desenlace, que sería la calidad de vida relacionada con la salud. En el caso de los estudios para la evaluación de pruebas diagnósticas, la pregunta tiene mayormente una estructura del tipo descriptiva, ¿sí? Porque lo que se busca en realidad es determinar la capacidad de una prueba de identificar correctamente si un paciente tiene o no una enfermedad. Entonces, digamos, teniendo en cuenta el resultado comparando con un estándar de referencia. Entonces, los pacientes en sí, digamos, son sujetos con sospecha de una enfermedad. No hay intervención, lo que se evalúa es una técnica de diagnóstico y el resultado es la confirmación de la enfermedad. Y la medición sería alguna característica, por ejemplo, si la técnica es específica o si es suficientemente sensible. Ahora bien, las preguntas en el contexto de diagnóstico pueden llegar a ser también analíticas, y esto se da cuando lo que se quiere evaluar eh, es que, por ejemplo, comparando dos pruebas y ver cuál funciona mejor, ¿sí? Por ejemplo, comparamos, digamos, dos técnicas de diagnóstico. También en una población se aplican dos técnicas, o sea, sería una técnica y la segunda sería la comparación. Hay un desenlace, que es la enfermedad, y que debería en principio estar confirmada por la mejor de las dos pruebas de diagnóstico. Digo en principio porque, bueno, en ciencia todo puede fallar, puede que ninguna de las dos confirme, pero bueno, en el mejor de los casos sería una de las dos confirma de una mejor manera. Así acá la medición lo que sería una característica operativa, por ejemplo, cuál es más exacta, cuál funciona mejor. Bueno, voy a contar algunas distinciones con respecto a las preguntas de investigación en los abordajes cualitativos. Como bien decía Juli, empezamos a ver cómo se empieza a acotar, ¿sí? Y empezamos a recortar y agudizar la mirada del tema al problema. Hay una distinción muy grande entre el tema que uno elige y el problema. Que el problema es un recorte de una problemática del mismo tema, que es un poco lo que motiva la investigación del tema. Y es del problema que se pasa a la pregunta de investigación, que es el problema en forma de pregunta. Una especie de espiral que busca dar cuenta acá en la diapositiva. Vemos cómo de la identificación de un campo de interés, focalizamos un tema, formulamos preguntas iniciales, pasamos a una segunda instancia, que es una fase exploratoria, de revisión bibliográfica y entrevistas exploratorias que pueden ser a personas o sujetos que estén dentro de la problemática o que investiguen la problemática, y con respecto a eso uno formula
eh, el marco teórico, los problemas de investigación y estás vuelta a esta pregunta. ¿Por qué doy cuenta de esto? Porque es algo fundamental que tiene la investigación cualitativa, es que tiene mucha más flexibilidad en el enunciado de la pregunta de investigación. Se arma una pregunta de investigación inicial, pero que esta pregunta de investigación inicial no tiene por qué ser la pregunta final, a diferencia de los abordajes cuantitativos. Esta pregunta inicial es un primer recorte en la investigación, pero se sigue problematizando en el proceso de investigación. Es una pregunta guía, pero tiene una flexibilidad que permite la emergencia de otras preguntas o de reformular la pregunta de investigación en el campo. Eso es muy importante. Las características de las preguntas de investigación cualitativa, que van muy en consonancia con los criterios que nos contaba Juli en las primeras diapositivas. Claridad, factibilidad y pertinencia. Claridad da cuenta de la importancia de ideas claras para poder tener un desarrollo de la investigación que sea eficaz. Hay ideas claras, decisiones metodológicas e informaciones más puntuales. Si no, vamos a ir al campo a buscar información y después no vamos a saber qué hacer o con qué objetivo la tenemos. Entonces, es un primer paso fundamental. Cuando hablamos de claridad también tenemos que decir que tenemos que tener definida bien una unidad de análisis, unas variables o conceptos claves que pretendemos relacionar, un tiempo y un espacio, e incluso se podría suponer una metodología. ¿Cómo resolvería yo esta pregunta de investigación? ¿De qué manera? Por otro lado, la factibilidad. Factibilidad es si es factible, si se puede hacer en la realidad esta investigación. ¿Sí? Si la pregunta de investigación puede ser respondida teniendo en cuenta los recursos, el dinero, el tiempo, la cantidad de personas que investigan. No es lo mismo una pregunta de investigación de estudiantes de segundo año de la Escuela Superior de Medicina, ¿sí? Que de un grupo de investigación de una universidad que está financiada por un Estado que apuesta al desarrollo científico de esa nación. Y después, la pertinencia es si es pertinente la pregunta que estamos haciendo con las problematizaciones que se hacen sobre ese mismo tema. ¿Se entiende? Dentro de las investigaciones cualitativas podemos ver que hay preguntas, ¿sí? O hay investigaciones que buscan interpretar o describir, ¿sí? Que algo que es importante es que siempre tenemos que tener la pretensión, ¿sí? De comprender o explicar ciertos fenómenos o procesos. Y acá hay un autor, Flick, que dice que hay dos tipos de preguntas dentro de los abordajes cualitativos, que yo los presento como guía porque ayudan a clarificar, aunque podríamos ampliarlos un poquito más, que es, según Flick, podemos tener preguntas que definen estados o describen procesos, ¿sí? Que con el definir estado es un poco dar cuenta de algún fenómeno, cómo se produce, cómo es, cómo se mantiene, cómo se estructura, ¿sí? Y el otro es el describir procesos, que es más que nada qué forma tiene, ¿sí? Cómo se desarrolla, cómo cambia, el análisis de ese fenómeno y las mutaciones que va teniendo y las relaciones que va teniendo. Son como dos formas que espero que ayuden más que complejizar, creo que no. Y por último, para enfatizar la importancia de la pregunta de investigación, les dejo esta frase de Albert Einstein que solía decirle a sus alumnos que si él tuviera solo una hora para resolver un problema y de eso dependiera su vida, él invertiría los primeros 55 minutos
en determinar la pregunta apropiada, porque una vez que conociera la pregunta correcta, él ya podría resolver el problema en menos de 5 minutos.